Vamos a esperar unos minutos a que se sume un poco más gente. Ahora. Y arrancamos. Bien, buenos días. Les damos la bienvenida a otro webinar de Nublik, en el cual vamos a hablar un poco sobre Elasticsearch. Les cuento una historia para empezar. Hace unos cuantos años que estuve trabajando en infraestructura en una empresa bastante grande, en la cual venía de la de comunicaciones, de base de datos, con cierta experiencia, una cierta tranquilidad para poder manejar. Tuvimos un incidente. Había que empezar a buscar en el logs, entre información cruzada, y obviamente, ¿cuál es la clásica? Lo metimos en una base de datos. Total, eso corrige todo, ¿no? Bien, resulta que no. Resulta que para poder encontrar datos y relacionarlos y empezar a buscar coincidencias, no es tan simple en una base de datos relacional. En MySQL, en MySQL Server, había que empezar a cortar cajas, comparar, hacer un montón de magias para tratar de encontrar el dato. Eso hacía que este proceso fuera tedioso, que fuera molesto. Cada vez que había que hacer una búsqueda había que hacer todo el proceso para cargar todos los datos nuevamente. Obviamente, no siempre funcionan las bases de datos para este tipo de casos en los cuales uno tiene que estar analizándolo de múltiples datos de múltiples orígenes, con distintos tipos de datos que no siempre son estandarizados, que no siempre están perfectamente definidos, con lo cual es donde uno ve que hay que buscar más herramientas. Para esto es que estamos acá para hablar de esto, de Elasticsearch. Bien, ¿qué pasa con todo esto? Antes de poder empezar, vamos a ver un par de conceptos que entiendo. Vamos a revisar un poco el temario primero y vamos a ver algunos conceptos para entender de qué estamos hablando. Por un lado, la idea de este webinar es ver una introducción, conceptos básicos para entender cuando se haga referencia a ciertos aspectos, saber de qué estamos hablando. Ver cuáles son los componentes de la solución, ver cuál es cómo funciona el, el clúster, cómo funciona Kibana, cómo funcionan los componentes. Vamos a ver cómo se puede monitorear y revisar el estado de salud del sistema. Vamos a ver un poco también sobre cómo se hace la carga de datos, porque en realidad es una base de datos, es genial, pero bueno, cómo le cargamos los datos. Después vamos a también ver la parte más interesante de todo esto, que es cómo vemos los datos y cómo los analizamos. Que eso es, de nada sirve tener todos los datos en un repositorio gigante si no se pueden analizar, mostrar y armar informes o obtener métricas o obtener cierta información adicional sobre lo que está pasando. Obviamente también tenemos una componente de seguridad que tenemos que asegurarnos de que nuestros datos no los acceda a cualquier persona, o sea, solamente los que tengan cierta autorización, y después vamos a hacer un punteo general de todos los puntos que vimos para tratar de terminar de armar el rompecabezas. Comenzamos con un poco de conceptos básicos, perdón si aburre, pero lo vamos a ver bien rápido para que estén todos en sintonía sobre la misma página. Vamos a repasar. Un sistema distribuido es un sistema de servidores o de componentes que están unidos por la red, soportan concurrencia, entre ellos se mandan mensajes y soportan fallos independientes de hardware, software o red. Alta disponibilidad es que ante la caída de alguno de los nodos del sistema no se nos detenga el servicio. Y existe por lo menos algún componente que pueda seguir atendiendo el servicio y dando el servicio hacia adentro. Una API REST, que es la parte más jugosa de todo esto, es una interfaz contra la cual
intercambio de mensajes contra un sistema y obtengo toda la información y no dependo del estado anterior, no, no depende de mis ejecuciones anteriores. Yo hago una consulta, me sale la respuesta y ahí cerro. Y la replicación es una copia de datos entre distintos servidores para tener cierta redundancia. Pasado esto, vamos a ver un poco los componentes de la suite. En su momento, Elasticsearch se conocía como la suite LK o ELK, que en realidad era Elasticsearch Logstash equivalent, en lo cual Elasticsearch era la base, Logstash era el preprocesador de datos y el que cargaba los datos hacia Elasticsearch, y Kibana era digamos, la interfaz gráfica o el frontend o digamos, la ventana hacia afuera para publicar y analizar información y que sea agradable visualmente. O sea, no solamente tirar datos en un CSV o en un JSON. Entonces, ahora Elasticsearch se compone de un ecosistema completo de varios productos que interactúan entre sí y que están separados de sus funciones para soportar mejor la operabilidad, eh, un mejor rendimiento a todos los datos que tenemos para hacer que sea útil, sea escalable y sea confiable. Entonces, por un lado tenemos Elasticsearch, que es la base de datos, tenemos a Bits, que es una componente que se dedica a conectarse a los nodos. Después vamos a ver un poco más cómo funciona, que es muy útil, es muy versátil en cómo funciona, en lo cual permite ir recolando todos los datos para centralizarlos, ya sea reportarlos a Logstash y hacer un preprocesamiento para darle más valor a los datos, o directamente volcarlos a Elasticsearch para procesarlos con Kibana y poder verlos. Logstash, que lo vamos a ver también después un poquito, pero no vamos a detener tanto en eso porque sería todo un webinar entero. Es una componente que tiene entradas y salidas, así de abstracto. Puede tener varias entradas, sean logs, sean llamadas a sistema, sean mails, sea lo que fuere. Se preprocesan, se les hace cierto enriquecimiento de datos y después tienen canales de salida. Uno de esos canales de salida puede ser eh, Elasticsearch, un canal de salida puede ser envío de mails, un canal de salida puede ser un cluster Kafka. Luego pasamos a Kibana, que Kibana es la estrella de todo esto, en conjunto con Elasticsearch, son las estrellas digamos, de la solución, porque es lo que permite hacer la visualización, es lo que permite publicar los datos hacia afuera, es lo que permite armar reportes, armar dashboards y permite disponibilizar los datos que de otra forma sería muy tedioso, como les comentaba con la base, muy tedioso empezar a tratar de armar visualmente y detectar dónde habrá un problema o cuáles son las tendencias, por ejemplo. Y por último, tenemos la suite XPack, que lo que realiza es ayuda a todo el componente a asegurarse. Es decir, es el encargado de la autorización, de la interconexión, de la validación de los usuarios, es donde se implementan también los modelos de Machine Learning, que eso también es otra de los aspectos atractivos de la suite, en lo cual se pueden establecer, dependiendo ciertas tendencias, tomar ciertas acciones porque se sale del patrón en el que venía. Es decir, yo sabía que siempre a tales y cuales horas había más carga y de golpe hay menos carga. ¿Qué está pasando? Bueno, esa inteligencia se activa desde XPack. Entonces, ahora vamos a ver cada uno de los componentes, vamos a pasar por arriba, por lo menos para no aburrirlos, pero solamente irles comentando ciertos aspectos para que ustedes tengan en cartel, digamos, tengan en tapa de cómo funciona y qué opciones tiene cada una de las componentes. Elasticsearch, que en sí es la base, tiene al momento dos posibles implementaciones. Una es en el servicio Elastic Cloud, que es la empresa digamos, que aglomera todas estas soluciones, en una suscripción, habilitar los servicios con la suscripción que corresponda o que se necesite y comenzar a hacer la ingesta de datos ahí, utilizar todos
los tableros de Kibana y todo, desplegarlo sobre la nube de Elastic Cloud. Por otro lado, tenemos también la posibilidad de implementarlo en formato hosted, que se llama, como le llama Elastic, en lo cual yo puedo instalarlo en mis servidores propios. Esos servidores propios pueden ser de, sean contenedores Docker en infraestructura, sean servidores virtuales en la nube, sea en Azure o en AWS, en lo cual yo tengo más control de, de los datos y de qué guarde, de qué no guarde, cómo lo guarde, y cómo dar más o menos potencia y manejar yo mi propia infraestructura. Después, claramente, como les comentaba al principio, Elasticsearch es una base de datos no relacional, como puede ser MongoDB, CouchDB, etc. No es un MySQL, no es un SQL Server. Eso quiere decir que o sea, los datos se almacenan como clave valor y no en una tupla o en una fila, en una tabla súper estricta con ciertos parámetros. Elasticsearch funciona sobre Java y trabaja con índices Apache Lucene, lo cual le da cierta potencia. O sea, Apache Lucene es muy potente. Si bien Java tiene sus detalles, en sí funciona muy bien. Elasticsearch propiamente hacia afuera se comunica y su comunicación hacia el mundo es a través de una API REST y se comunica por el puerto 9200, como ahora después vamos a ver en algunos ejemplos que vamos a hacer. Obviamente las aplicaciones que se integren contra Elastic o bien tienen que ir a través de esta API REST o utilizar algunas bibliotecas que están empezando a aparecer de integración contra Elastic. O sea, es decir, bibliotecas que funcionan a nivel de ODBC para hacer las consultas contra Elastic, pero esas de momento todavía están tímidamente apareciendo. Y obviamente a través de esta API podemos hacer consultas tan simples o complejas como podamos, que después vamos a ver un poco la sintaxis y un poco por arriba. Es un tema bastante potente y bastante complejo, y se pueden hacer, como se llaman, a través de HTTP, pueden ser llamadas tipo GET, POST, PUT y LEAK. O sea, se puede hacer carga y descarga y consulta sobre una llamada HTTP directamente. Pasamos a la siguiente diapositiva, en la cual, si bien ya hablamos de las funcionalidades, hay un par de datos que son no menores que hay un par de datos no menores que perdón, acabo de ver los mensajes. ¿Se me escucha con eco? Si les pido me comenten si entienden que hay algún problema de audio, porque acabo de ver un mensaje, pero no vi más. Vamos a ver si podemos mejorarlo un poco. Ahí se escucha mejor. Bien. Perfecto. Bien. Como comentábamos, cada servidor de Elasticsearch puede tener funciones en las cuales se definen cuando uno lo configure, cuando uno arranca el nodo. Es decir, uno configura el nodo para que funcione y le puede decir al servidor qué rol va a tomar en el sistema distribuido de que hablábamos hoy. Puede ser un nodo master, que es el que coordina, puede ser un nodo de ingestión, que es el que recibe los datos para guardarlos, puede ser un nodo de datos, es decir, yo solamente almaceno, o puede ser un nodo de votación para el quórum en caso de que haya alguna caída. Obviamente todos estos roles se pueden juntar, o sea, pueden coexistir todos a la vez, como vamos a ver, o pueden ser pura y exclusivamente exclusivos de la configuración que se ponga. De momento, ¿hay alguna pregunta hasta acá? ¿Venimos bien? ¿O algún dato que haya que aclarar? Los leo en el chat. Sobre eso repasamos. Obviamente, bien, obviamente, los dos son bases de datos y tenemos que hacer ciertas, o sea, para crear el concepto tenemos que hacer ciertas eh, traducciones entre los dos medios para entender y fijar el concepto. Por un lado, lo que es una base, una tabla, un esquema dentro de la base de datos relacional,
en Elasticsearch se llama índice, entonces todos los índices que yo busque son mis bases. Los documentos de Elasticsearch son las filas de las tablas, por decirlo de una forma, las tuplas, como quieran llamarle, pero es el dato puntual que estamos buscando. Después vienen algo un poco más complejo, que son los shards, que en realidad los shards es la forma que tiene Elasticsearch de hacer que su estructura sea escalable, y escalable en serie. Es decir, yo puedo agarrar un índice y partirlo en varios shards para acomodar un índice de varios teras, si quisiera, en nodos que soportan gigas. Entonces, Elasticsearch tiene la capacidad de hacer las particiones de datos y de distribuirlos entre los diferentes nodos para que hacia afuera se presenten como una única tabla y se logre lo que en la base de datos relacionales son las particiones. Obviamente, los replica shards son los pedacitos de índices o las esquirlas, como quieran llamarle. La traducción literal es esquirlas, pero no sé si es la más real. Es que cada parte de ese índice tiene su réplica. ¿Por qué? Porque si tengo tengo un sistema con varios nodos y me empiezan a caer algunos nodos, tengo que tener la capacidad de recomponerlos para lograrlo operativo y poder seguir brindando el servicio. Después viene el siguiente concepto es uno de los temas potentes, digamos, de Elasticsearch y de la analítica, que es el índice invertido, en el cual cuando yo estoy cargando texto a Elasticsearch, hay ciertos filtros que van partiendo de las palabras, lo van haciendo tokens, y esas palabras se van cargando en un índice, donde para cada palabra indico en qué documento lo encuentro. ¿Eso para qué nos sirve? Para encontrar las palabras más rápido y más fácil, o sea, porque los buscamos distintos, pero a su vez nos permite también tener métricas y ver las repeticiones, y eso nos permite puntuar resultados también. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero quiero que les quede el concepto, digamos, de esto. Por un lado, que partimos los índices, los partimos en pedacitos para que se puedan acomodar entre los nodos y hacerlos tanto más eficientes como más resistentes a problemas, como a su vez también tenemos índices que ayudan a acelerar muchísimo las búsquedas, porque se cambia el enfoque de la búsqueda. Entonces, seguimos. Un poco lo que hablábamos hoy, el scoring, o la puntuación de lo que estoy buscando, es una medida del índice de relevancia. Es decir, yo hago una búsqueda y en base al resultado que tenga o a cómo puntúe en base al índice inverso, para los resultados que yo devuelva en una consulta, me va a decir, bueno, esta consulta que se hizo tiene una ponderación de cierto valor. Eso hace que cuando yo hago una consulta, me devuelva los resultados ordenados por ponderación. Entonces mis resultados más relevantes van a estar más a la vista que los menos relevantes. Después hay un tema que es meramente conceptual, pero es muy útil, es que las stop words, o las palabras de extensión, o son las palabras, digamos, de relleno del idioma, lo cual son las puntuaciones, las exclamaciones, las palabras comunes que utilizamos para enganchar los conceptos, en las cuales muchas veces, dependiendo del filtro que se utilice, se remueven porque no aportan valor al dato que estoy buscando. Mismo caso para una funcionalidad que se llama stemming, que es una de las potencias que tiene también Elastic implementadas, en lo cual yo tomo la raíz de la palabra. Entonces, si son verbos que están conjugados, van a devolver la misma respuesta. Entonces, mis búsquedas van a ser más fáciles, porque o van a tener mejores resultados y mejores, mejor efecto, por decirlo de alguna forma. ¿Por qué? Porque yo estoy buscando una palabra, pero en realidad busco la raíz, y sobre esa raíz busco los documentos que tengan la misma raíz. Entonces, me evito no encontrar documentos que, por tener palabras conjugadas distinto o con raíz igual, pero escritas distintas, eh, no las puedo encontrar cuando en realidad era relevante para mí. Obviamente, los filtros es un concepto también que es bastante potente, que son las componentes
van revisando y van procesando todos estos a medida que van ingresando de Elasticsearch. Entonces, más allá de que existen filtros ya predefinidos, yo puedo crear mis propios filtros y aplicarlos a los datos que entren. Entonces, yo ya sé que hay datos que tienen ciertos parámetros que a mí no me sirven, puedo hacer un filtro que los elimine y los quite. Entonces, mis datos almacenados en Elasticsearch para buscar van a ser más eficientes y más rápidos. Y después el tokenizer lo que sirve es para tomar una cadena de texto y partirla en los pedacitos que voy a analizar. ¿Qué pasa? Mis criterios de partir palabras pueden llegar a ser distintos a los implementados. Es decir, a mí capaz que no me sirve separar las palabras por espacios, porque capaz que es una sola cadena que tiene un separador que yo preciso que ese se interprete. Perfecto. Doy de alta mi tokenizer y ese es el que uso. Si yo uso una cadena de textos que viene separada con pipes, por ejemplo, uso que el pipe del separador y mis pedacitos de información, que son los que yo voy a analizar, sean tomados por eso. Después, saltamos ahora a bits. Bits, en realidad, es una componente liviana y está muy bueno de Elastic. En lugar de tener que instalar un logstash o algo que esté tratando de consumir los logs en cada punto, analizándolo, parseándolo y enviándolo a Elastic, se inserten directamente componentes mucho más chicos y más livianos, que ahora después vamos a ver un poco en Kibana cómo funciona, para obtener datos específicos, ya sea de aplicaciones, sea de servidores o sea de otro tipo de dispositivos. Obviamente es un cliente que se instala en la punta, en el extremo en el cual uno quiere obtener los datos, se configura con las credenciales y con los datos de Elastic y automáticamente comienza a reportar. Esos datos pasan a guardarse en índices, y esos índices son los que después se analizan para obtener los datos. Obviamente, cuando veamos el pantallazo en Kibana, vamos a ver que hay mucha cantidad para muchos tipos de implementaciones ya hechas, sin mayores problemas. Y esa suite en realidad es como una especie de marketplace para cada tipo de agente. Luego, Logstash, que es digamos, uno de las, es un aspecto muy potente que tiene muchas aplicaciones. Es un componente que, como decíamos hoy, tiene varias entradas y varias salidas y permite preprocesar y permite agregarle más datos a los datos. Es decir, si yo tengo una IP, puedo decir que, o sea, puedo agregarle también cuando lo cargo que esa IP es de cierto país. O si tengo, no sé, datos de ventas, podemos agregarles los datos de a qué familia pertenece para analizar el centro de costos. Ese tipo de cosas son los que nos permite hacer Logstash. Entonces tenemos un punto intermedio en el cual a la información en crudo que ya tengo le puedo dar más valor, le puedo dar más información para después ser procesada, ser almacenada, ser procesada, encontrada rápidamente y publicada en un dashboard. Normalmente, como dice aquí, se usa para tomar datos de orígenes diversos y con cierta lógica configurada se pueden poner canales de salida en cada pipeline, en el cual digo, bueno, para ciertos eventos disparar un mail, ciertos eventos disparar a una suite Kafka, o si no, almacenarlos en Elasticsearch. Siguiente punto, Kibana, que es una de las, yo considero que es una de las estrellas de visualización, es la componente visual, digamos, para Elasticsearch. Es decir, es lo que permite hacer la configuración, permite hacer la gestión, permite hacer el alta de usuarios, permite eh, dar ayuda o sea, de cómo enganchar los nodos hacia Elastic, cómo publicar un dashboard, cómo armar un dashboard, cómo ponerle cierta lógica a los posts para que se hagan los filtrados y que se armen las gráficas en la forma que uno quiere y desea, que sean visualmente atractivas y que brinden la información. Y es lo que permite también hacer un drill down en caso de que sea necesario. Ahora lo vamos a ver un poco en la parte de los ejemplos. Obviamente, también Kibana tiene un modo en el cual utiliza la API REST de Elasticsearch para hacer las pruebas, para hacer las consultas. Es decir, si yo quiero saber si eh, si mi consulta está bien hecha,
si mi consulta está bien hecha, sé qué valores me va a devolver y los puedo probar antes de implementar en el dashboard para darme cuenta de que eso no era lo que yo estaba buscando. Aquí les va a aparecer en caso de que necesiten contactarnos, puedan contactarnos y en base a eso podamos después entablar una reunión para evaluar cómo ayudarlos a implementar algo de esto. Bien, luego el último punto, que es uno de los puntos también importantes, es la componente XPack, que en realidad tiene dos funciones grandes y definidas, que son, por un lado, la parte de seguridad, es decir, eh, qué personas pueden entrar, qué personas se pueden comunicar entre sí, quiénes se van a poder comunicar con qué clave, con qué funcionalidad, y a su vez esa seguridad se puede gestionar, es decir, permite dar roles, permite dar roles a los usuarios, y permite que si no se pasa esa autorización, yo no pueda hacer consultas contra la base. Si no, no tiene sentido tener una base de datos con todos mis datos y que entren todos sin ningún tipo de autorización. Obviamente, eh, el, el nivel de licenciamiento es el que define las funcionalidades habilitadas. Es decir, para, para un licenciamiento básico, que es el que vamos a usar ahora para hacer las demostraciones, permite autenticación, por ejemplo, autenticación local. Es decir, yo tengo que dar de alta mis usuarios, ya sea en Kibana o en Elasticsearch, ahora vamos a ver los dos casos, y no tengo muchas más posibilidades de autenticación. En niveles superiores de licenciamiento, en otros escalones, puedo integrar directamente contra un directory, contra un directorio LDAP, etc. Es decir, puedo hacer que mi solución precise escalar y precise tener más control y más regularidad. Perfecto, voy hacia escalón superior y ya integro LDAP. No tengo que armar todo de vuelta para que esto pueda funcionar. Y obviamente, XPack también es el punto de implementación de todos los componentes de Machine Learning. Es decir, si preciso hacer cierta analítica sobre los datos, si preciso detectar patrones, si preciso hacer algún tipo de análisis adicional en base, o sea, ya sea forecasting o análisis en tiempo, ya sea análisis en tiempo real, forecasting o histórico, la inteligencia está implementada en XPack. Y ahí es donde también se habilitan ciertas funcionalidades en base al nivel de licenciamiento. Por ahora, ¿cómo venimos? ¿Claro? Bueno, ahora es donde viene la parte un poco más divertida, por decirlo de alguna forma, que es donde mostramos cómo funcionan Elasticsearch y Kibana juntos. Tengo acá una maqueta llamada con Elasticsearch en Kibana para mostrarles y con un cliente X reportando. Primariamente vamos a fijar los conceptos de qué es lo que vamos a ver. Por un lado, con Elasticsearch y Kibana es donde vamos a tener la potencia del almacenamiento, la búsqueda y la visualización. Es donde vamos a tener centralizados todos los datos para buscarlos con la potencia de Elasticsearch. Vamos a poder monitorearlos, nos permite monitorear los equipos que tengamos, sean equipos, sean aplicaciones o sean cualquier componente que pueda llegar a ser necesario los datos, hacer necesario obtener datos para analizar y obtener métricas. Obviamente, pueden ser múltiples orígenes, pueden ser servidores, pueden ser aplicaciones, y estas aplicaciones pueden estar atrás de un firewall o atrás de un app, y eso no nos va a generar problemas de tener que levantar una VPN para que el cliente pueda empezar a reportar datos. Eso le da mucha potencia porque me permite poder tener mucha cantidad de nodos remotos que me estén reportando Elasticsearch y yo sobre eso puedo tener métricas sin estar levantando VPNs y sin estar levantando un montón de infraestructura que es muy tedioso en muchos casos levantar
y en algunos casos podría llegar a implicar un costo que no haga que la solución no sea viable. Puede ser que yo no tenga la capacidad para levantar, como en un caso donde trabajaba antes, que yo pueda levantar 100 VPNs o 120 VPNs punto a punto para empezar a levantar todos los datos. Puede no aplicar. Entonces, otra de las partes interesantes en este caso es que puedo hacer búsquedas con paneles de visualización atractiva, ahora le vamos a ver un poco, con posibilidad de alojar en nube, por ejemplo, es decir, puedo tener mi servidor de Elasticsearch Kibana en Azure y todos mis nodos estén reportando hacia ahí y desde ahí pueda aliviar el ancho de banda local de mi infraestructura. Entonces, puntualmente, ahora les voy a mostrar en una maqueta que ya levantamos. Les voy a mostrar también cómo se levantaron en Docker. Puntualmente es una implementación en Docker, pero es exactamente igual a levantarlos del sistema operativo, con Kibana, con un gráfico y con bits de un sistema que está reportando el ciclo de un servidor Linux que tengo remoto a través de un Mac. Entonces, ahora les voy a compartir la pantalla, vamos a cambiar la PPT y lo que vamos a hacer es tengo unos nodos en Kibana, unos nodos con Elasticsearch y uno con Kibana. Lo que voy a hacer es, los voy a levantar, vamos a esperar a que levante todo y vamos a ver cómo funciona Kibana. La están levantando. Uno de los temas que está mencionado, pero es utilizar, Kibana utiliza por defecto el puerto 5601 y Elasticsearch el puerto 9200. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a ver cómo levanta, cómo funciona y qué es lo que yo puedo ver adentro de esa suite, adentro de ese Kibana. En un momento hay preguntas. Bien, entonces, yo acá lo que tengo son dos servidores. Tengo un servidor, por un lado un servidor con Elasticsearch 762, que está escuchando en el puerto 9200, ahora lo vamos a ver. Y tengo un servidor Kibana, que está escuchando en el puerto 5600. Cuando yo entro a Kibana, me encuentro directamente con esta ventana de inicio, en lo cual puedo ver el agregado de datos, puedo agregar datos de aplicaciones, puedo ver datos de log, puedo obtener métricas o inclusive ir haciendo transformación. En el caso de que quisiera agregar datos de diferentes fuentes, lo que tengo que hacer es instalarme en un Linux el servidor para que escuche e interfacee contra Elastic y a su vez puedo empezar a utilizar los diferentes agentes. Si tengo que estar metiendo una aplicación Node.js, una en Django, o Ruby, o .NET, esta es la forma. Entonces, con estos nodos de X, lo que hago es tomo los datos de las aplicaciones y los reporto con Elastic para poder después mostrarlos y desplegarlos en gráficas y en un sistema visualmente atractivo. Bien, entonces, como les comentaba, levantar la aplicación en este caso lo hicimos con un módulo Docker, pero en sí es para el caso de aplicación sobre un servidor directamente, una virtualización, es un Java que se corre y se ejecuta con los parámetros, no tiene más ciencia que eso, al menos esta parte inicial. Después sí, habrá otras estrategias de optimización para, para mejorar el rendimiento, o si hay que agregar más espacio en disco, o si hay que hacer algún otro tipo de habilitación de funcionalidades,
se puede hacer directamente sin mayor problema. Entonces, en el caso de que quisiéramos agregar, por ejemplo, buscarlo, tenemos, como les comentaba, es como un marketplace en el cual puedo ver los logs de Apache, de Amazon, los de IIS, puedo ver los logs de MySQL, Postgres, puedo analizar datos de Docker, puedo analizar los datos de Logstash, puedo analizar los logs de Elastic para ver cómo se está comportando, puedo tener métricas de distintos tipos de fuentes, sean de Docker, de Elasticsearch, de Kibana mismo, para saber cómo está respondiendo mi aplicación, puedo estar obteniendo métricas de Kafka, etc. Mismo caso para el CIEM, puedo estar centralizando los logs de Windows, que eso es algo muy útil, o sea, porque de momento es complicado, es complejo el tema de obtener los logs directamente desde Windows, más allá del nivel viewer, pero o sea, esto lo que hace es centraliza y se permite tener todo centralizado en un solo lugar para poder hacer la búsqueda y tener más clara el escenario en el que estamos. Después, como les comentaba, puntualmente yo ya tengo acá armado un dashboard, que es lo que les quería mostrar, en el cual me hice un dashboard de prueba, en lo cual estoy buscando y obteniendo los logs de los SSH, el syslog que tengo en el equipo remoto que les comentaba hoy, y puedo hacer distintas búsquedas o puedo setear las fechas, es decir, buscar los últimos 30 días, vemos que los actualiza y ahí ya me trae los datos de, en el caso de los logins SSH, cuántos aceptaron, cuántos fallaron, cuántos fueron inválidos, cuántos fueron exitosos y con clave pública. Me hace una nube de usuarios que la nube de usuarios que se trataron de conectar al servidor. Obviamente root es menos relevante, siempre existe. Estos otros que están más grandes tienen más relevancia porque no son comunes. Entonces me da una idea mejor de qué es lo que está pasando. Como les comentaba hoy, permite hacer, para el caso de SSH lo vemos claro, pero esto imagínense para, por ejemplo, un dashboard de análisis de ventas, en lo cual yo procesé datos de ventas y les agregué datos mayores, entonces puedo estar realizando las ventas para ver cómo evolucionaron y cómo fueron cambiando las ventas o cómo fueron eh, cambiando ciertos patrones de consumo, por ejemplo. Entonces, me interesa esto que son los eventos de cron, que podrían ser las ventas de cierto tipo de productos. Entonces, esto me permite aplicar el filtro y vemos cómo en el, el tema de filtrado ya me va aplicando los filtros en la interfaz de Kibana Query Language, que eso lo vamos a hacer un poco después. Entonces ya me filtró este tipo de eventos y ahora los quiero filtrar por fecha. Aplico nuevamente otro filtro más y acá tengo todos los eventos. Si quiero achicar más todavía, puedo achicarlo más y puedo hacer un drill down hacia los documentos que yo quiero. Acá tengo filtrados los documentos, que pueden ser, por ejemplo, ventas, como les comentaba, o pueden ser cualquier tipo de eventos, y puedo analizar el dato exclusivamente que estaba buscando, en lo cual me trae toda la información que yo guardé y que le agregué, sea desde Logstash en su momento o que lo haya guardado otra vez. Ahora, genial. Esto hace que nosotros siempre tengamos que agregarlo contra tengamos que hacer que las personas que quieran consumir este servicio se conecten contra Kibana. En realidad, hay una parte que es muy buena de esta suite también, que permite publicar este dashboard. Y si hay algún desarrollador, yo sé que me van a querer venir a prender fuego, por lo que les voy a mostrar. Pero bueno, permite que el dashboard este que yo creé sea exportado a través de una página, a través de una web, para que llame a Kibana y traiga el dashboard directamente. Entonces, si yo me traigo el código este, ahora me lo de portapapeles, y esta es la parte donde los desarrolladores me odian.
lo guardo en HTML, ni siquiera lo voy a guardar en HTML local de mi máquina, pero perfectamente puede estar embebido dentro de una aplicación web que ya tenga su autorización. Si yo voy directamente a esta que es la de acá, automáticamente me está llamando a Kibana, me está trayendo el resultado, me está trayendo el dashboard que yo generé, que yo publiqué. Si no estoy autenticado, me pide autenticación y me permite jugar y hacer el drill down con los filtros sin que la gente acceda al dashboard de Kibana. Es decir, yo puedo venir aquí al syslog, vean que acá los filtros están en claro todavía, me quiero fijar este cierto tipo de eventos que de vuelta pueden ser las ventas, podría ser eventos que estamos buscando, todo siempre a través de una página web que atienda a Kibana. Entonces ya tengo los filtros, le puedo agregar más filtros, le puedo borrar filtros. Entonces, si quisiera, podría hacer como comentábamos hoy, un drill down de esta página y obtener los documentos que realmente estoy buscando, porque por cierta razón precisaba los documentos que estoy buscando realmente, puedo saber exactamente al punto exacto que estoy buscando. Y todo a través de una interfaz web o a través de la integración contra una página o contra una aplicación web que ya tenga disponible, en lo cual creo un dashboard nuevo, lo publico y lo dejo en video por ahí. Bien, después, aquí volvemos, cada una de estas llamadas va directamente contra Kibana, con lo cual hay que, la autorización tiene que estar ya sea de parte de la aplicación o de parte de Kibana o de ambas si se quisiera. Es un dato digamos, a tener en cuenta, pero bueno, permite este tipo de flexibilidad en lo cual yo puedo tener una área de análisis que me esté analizando los datos, que me desarrolle los dashboards y que eso se embeba directamente sin tener que estar tratando de hacer un componente extraño para tratar de hacer que todo cuadre y todo funcione para el despliegue. Ya está implementado de forma natural. Entonces, de momento, ¿alguna consulta? Continuamos con la presentación. Bien. Obviamente, hasta ahora viene todo muy lindo, es cierto, pero bueno, ¿cómo hago yo para asegurarme de que mi plataforma está funcionando bien? Es decir, si yo tengo un sistema que anda, pero no lo puedo monitorear, no puedo verificar qué es lo que le está pasando y saber si hay alguna condición de alarma que tenga que corregir, deja de ser confiable. Entonces, para esto, obviamente, el monitoreo debe ser algo que nos permita estar consultando al sistema y poder ver en qué estado está. Es decir, saber si hay un problema con índices, si es un clúster, si hay nodos caídos, si hay datos que están con problemas, si hay índices que están con problemas o que cayó una réplica o lo que fuere. Entonces, para esto vamos a ver algunas de las revisiones iniciales, digamos que son, se hacen a través de la API REST, ahora cómo lo hacemos, en lo cual vamos a revisar los índices, los shards y los atributos de los nodos y los nodos. Si bien yo les pegué las pantallas para los dos casos, ahora después los vamos a ver si les parece, los podemos ver en vivo entre las dos, entre las dos opciones, en el cual podemos ver un caso de un sistema que falla, digamos, o que tiene una cierta falla, en lo cual los códigos con los cuales se maneja se llaman, son como el semáforo, son green, yellow y red, en lo cual si tengo alguna normalidad que no me impide operar, pero que es una condición de riesgo, la alarma está en estado amarillo. En caso de que realmente sea imposible controlar, está en rojo, sea porque perdí todos los shards y todas las réplicas de cierto índice, entonces no puedo continuar porque mis datos pasarían a estar inconsistentes. Entonces, eh, para el caso de un solo nodo, nuevamente volvemos a compartir la pantalla para mostrarles qué es lo que está pasando. Vemos, por ejemplo, que si hemos dicho de
buscar los índices. Entonces, acá podemos ver que uno de los índices está en yellow. ¿Por qué? Porque tiene un... Ahora pues lo vamos a sacar acá. En lugar de estar en green, están todos en green porque son los sistemas que vienen por defecto, pero uno de los índices está en yellow. ¿Por qué está en yellow? Porque tiene el shard de réplica, lo tiene no asignado a ningún nodo. Entonces, en vez de este nodo, pierdo todo. Obviamente, podemos ver los atributos de los nodos, que ahora los veo que se ven directamente acá, y puedo ver los nodos en los cuales me dan información sobre el estado de cada nodo del clúster, que en este caso es un solo clúster con un único nodo. Después vamos a levantar el clúster con 3 nodos y vamos a ver cómo cambia esto. Uno de los puntos que es importante es el rol del nodo. Hoy habíamos dicho que había nodos de Elasticsearch que podían ser data only, ingestión, master, voting. Entonces acá lo que dice es que este nodo que está en esta IP con este nombre, que es un nombre de un contenedor Docker, está como data only, o sea, está como data, está como gestión y está como master. Y a su vez es el master de ese cluster. Ahora vamos a ver cuando tengamos 3 nodos, que va a haber un solo nodo que va a estar como master y los otros van a estar como esclavos. Obviamente, como es un sistema que dijimos que está distribuido, si yo por alguna razón bajo el nodo master, automáticamente otro nodo va a tomar el rol de master para hacer que coordine todo el sistema distribuido. Entonces, como comentábamos, volvemos a la presentación mientras bajo el otro clúster, en lo cual el monitoreo que yo haga me va a permitir saber si hay nodos, si hay ciertos aspectos que están en hielo, y en base a eso poder tomar acción. Es decir, si yo tengo un sistema de monitoreo, un Zabbix, un Nagios o cualquier sistema de monitoreo que esté periódicamente consultando Elasticsearch y cuando encuentre una condición en hielo voy a estar en alerta, esto me va a dar mucho más ayuda y mucho más apoyo para poder tomar acción y corregirlo antes que eso pase a red y tengamos un problema. Está todo muy lindo, porque en realidad a través de la interfaz gráfica está genial, pero ¿cómo se integra esto a través de un sistema de monitoreo? Por ejemplo, hacemos la consulta a través de la API REST, en lo cual hacemos un curl allá. Ahí está. Les pido que me digan si les voy a agrandar la letra, así lo podemos apreciar bien. Puedo hacer la llamada directamente. Puedo hacer la llamada directamente, en lo cual le digo con curl, le digo que el parámetro get, que habíamos visto hoy, a la IP, ups, esto le va contra el puerto 9200. ¿Qué pasó acá? Es un sistema que está con una clave, en lo cual tengo que agregarle la clave. Yo ya me di un usuario en una clave en Elasticsearch, entonces en el parámetro lo que hago es, le pongo las credenciales, ejemplo, y automáticamente me devuelve el mismo estado que había visto en Kibana. Esto lo que permite es la automatización del monitoreo y no depender de una interfaz gráfica. Como les comentaba, en este caso estamos usando autenticación para evitar que cualquier persona nos pueda consultar nuestro nodo de Elasticsearch, y esto es lo que realiza Xpack. Entonces, es el mismo caso para
Los índices, vale lo mismo para los charts, que fue lo que vimos recién, en lo cual hoy decíamos que había uno que estaba en hielo. Entonces, podemos ver que está en hielo y que acá podemos ver que está no asignado, o lo podríamos ver desde Kibana también para ver para ver todo, o sea, para obtener la misma información, para verlo más detalladamente sin, sin problemas. Entonces, podemos ver los índices, los charts, podemos monitorear todo y asegurarnos de que cuando hay una opción que no está en green, nos dispara una alerta para poder entrar y corregir. ¿Qué es esto de los charts? ¿Por qué están algunos en green y por qué otros en yellow? Porque los Elasticsearch automáticamente hace sus maniobras de datos y las mueve entre distintos lados. Entonces, para cada nodo y cada índice tiene sus particiones, sus charts. A medida que voy agregando nodos, Elasticsearch tiene la inteligencia para dividirlos, hacer sus réplicas y dividirlos entre diferentes nodos. Entonces, una vez que yo logro la estabilidad en el cual puedo lograr que se me caiga un nodo, en este caso se me cae el nodo 3, va a estar en hielo, pero si se me cae uno de estos nodos, yo puedo seguir brindando el servicio, porque perdí una réplica y perdí un shard, pero tengo otra réplica para poder continuar con la operativa. Pero me llega la alerta, puedo recomponer el nodo, puedo recuperar toda la operativa y nadie pasa. Ahí no, el problema no pasó a mayor. Obviamente, los atributos de los nodos también se pueden consultar. Esto es en caso de ver si tiene algunos features instalados o no, si están todos respondiendo. A priori no es el que aporta más valor a nivel de alarmas y alertas, pero es otro de los puntos. Te sugiero después que revisen todos los puntos de monitoreo para encontrar si hay algún dato que se apegue más a la operativa y a lo que ustedes quieren revisar. Obviamente, esto es lo que habíamos visto hoy, para el caso de 3 nodos, automáticamente todos los roles que tiene cada nodo, acá sí se podría dar que algunos sean solo de datos, otros sean de gestión, otros sean master, y se va a marcar con asterisco los que sean master. En caso de que haya un multimaster, va a haber más de uno con asterisco. En caso de que algunos sean solo data, no tengan gestión y rol master, solamente van a estar marcados con. Esa es otra forma de saber cómo está el estado actual de los masters y de los nodos. Bien, la gestión y carga de datos un poco la estuvimos viendo, pero la vamos a comentar un poco más. En realidad es el punto de entrada a Elasticsearch. Es decir, la carga de datos hacia Elasticsearch se llama ingestión. Ese es el concepto. Obviamente, los que atienden las peticiones y los que se encargan de cargar los datos son los nodos que están con rol de ingestión. Obviamente cargan los documentos en el índice de Elasticsearch. También realizan, cuando no se hace el filtrado para hacer la carga del índice inverso que habíamos hablado hoy. En el caso de cadenas de texto, en el caso de cadenas numéricas, no aporta. No aplica en realidad, no es que no aporta. Obviamente, en caso de que lo tengamos a través de Logstash, es más eficiente porque distribuimos la carga de filtrado y de preprocesamiento para ser cargados a Elasticsearch. Entonces, mejoramos un poco la eficiencia porque no sobrecargamos al cluster Elastic haciendo una tarea que se puede hacer en otro lado. Obviamente, al hacer la carga en el índice inverso que habíamos comentado hoy, tenemos mayoría de la relevancia, es decir, una palabra que se repite mucha cantidad de veces deja de ser poco relevante. Es decir, las que se repiten menos son las que tienen más relevancia y las que se repiten mucho pasarían a tener menos relevancia. Es como que es un cúmulo siempre la misma palabra que no está aportando a la búsqueda propiamente dicha. Obviamente, en base a este índice inverso es que se calcula la puntuación de cada palabra, es lo que ayuda a ponderar mediante un algoritmo el resultado de la búsqueda. De la misma forma, esta puntuación es la que ayuda a ordenar por relevancia directamente los datos que devuelve Elasticsearch. Es decir, yo le hago una consulta a Elasticsearch la resuelve, la puntúa y me los devuelve ordenados en base a puntuación. Hay una única excepción en caso de que se apliquen filtros en los cuales los filtros ya realizan otro cálculo y la puntuación se resume. Pero en líneas generales se ordenan por puntuación o por scoring. Después,
El tema de dashboard y visualizaciones es un poco lo que habíamos visto hoy. Me adelanté un poco, pero entendía que se aplicaba mucho, y es que permite hacer los, los dashboards, que permiten hacer visualizaciones gráficas, nubes de palabras, mediante búsqueda. Yo utilicé ya un patrón ya realizado porque en realidad era más simple, pero esto le da la potencia de que cada uno pueda hacer sus propias consultas, pueda hacer sus propias búsquedas, tan complejas o tan simples como se quieran. Típicamente hay dos lenguajes, por decirlo de alguna forma. Uno de ellos es el Kibana Query Language, que es un lenguaje más natural, por decirlo de alguna forma, en lo cual a través de Kibana uno va marcando los atributos, se van autocompletando y busca las ciertas condiciones para aplicar los filtros. Obviamente hay una sintaxis ya definida para Elasticsearch, que es la QDSL, que es la Query DSL, que es el lenguaje nativo de Elasticsearch, en lo cual se genera la consulta mediante un objeto JSON, y eso es lo que se envía a Elasticsearch para que se haga las búsquedas y las devuelva. En sí vamos a poner las mismas funcionalidades, eh, pero son prácticamente intercambiables y son muy usables los dos. Hay uno que es más natural de escribir que el otro, pero en sí prestan mayormente las mismas funcionalidades. Esto lo que permite es desarrollar la consulta con ese lenguaje, pegarlo al software, y eso es lo que se publica hacia el exterior o hacia afuera a través de Kibana, como vimos hoy. Eso también nos habíamos adelantado hoy, pero se permite hacer un drill down, es decir, yo tengo una gráfica y sobre esa gráfica, en base a cómo son los patrones, visualmente los puedo ver mucho mejor que en un montón de filas, como les comentaba hoy, que era una locura tratar de pasear y de entender ciertos eventos a no ser que se muestren gráficamente. Bueno, teniéndolos mostrados gráficamente, yo puedo hacer un clic en la zona en la que me interesa y empezar a bucear sobre los datos para encontrar por qué es que está eso o cuáles fueron los registros que me generaron ese punto que me llama la atención. Obviamente, esto que es lo que vimos hoy, se puede integrar a una aplicación web, se pueden publicar por web o se les puede dar un usuario de Kibana. Pero típicamente, para casos puntuales en el cual yo tenga gente del área de ventas que no le interesa aprender a manejar Kibana, pero sí quieren un dashboard para poder conectarse y empezar a bucear sobre los datos de por qué las ventas son de tal y cual manera, es mucho mejor, explica mucho más fácil y se tiene una mejor adopción por parte del usuario. Obviamente, Elasticsearch en su formato de búsqueda tiene muchas fortalezas que son complejas, pero que aportan mucha potencia, en el cual permite hacer filtrados con condiciones de más not, es decir, cuáles parámetros se tienen que dar sí o sí, cuáles pueden darse, con qué prefijo tienen que arrancar, como los like de SQL. Permite hacer búsquedas georreferenciadas, en las cuales yo puedo decir, dado una cierta ubicación, bueno, dame, si tengo cargada en el índice la lista de localidades con sus coordenadas en latitud y longitud, directamente me puedo hacer el cálculo y le puedo decir, tráeme los datos que estén a menos de cierta cantidad de metros o kilómetros de donde yo estoy. Y es lo que me devuelve. También me puede hacer una caja, un cuadrado, en el cual me dice, bueno, dame todos los que están dentro de este tipo de latitud y longitud para poder hacer un gráfico. Entonces, esa potencia la tenemos, está disponible y de forma nativa. Aquí les muestro muy por arriba cómo sería la sintaxis de hacer una búsqueda, en lo cual cambia mucho, radicalmente a cómo se hace en SQL directamente, pero esto trae la potencia de poder devolver datos que realmente aportan mucho valor. Debajo les pegué un ejemplo súper crudo de cómo se podría llegar a hacer o hasta qué tipo de modificadores podría llegar a tener una consulta en QDSL para que vean hasta qué punto podemos llegar. Se puede hacer en un get de la búsqueda, aquí les dejo el link de donde lo saqué, solamente para que lo tengan, es como una especie de cartilla de búsqueda con tips para hacer las búsquedas, en los cuales se puede hacer un must, match, must not, que tenga un exist, que tenga ciertas agregaciones, ciertas agrupaciones, que me precalcule ciertos datos, de la misma forma que, por hacer una similitud, como se hace el group by
en SQL. Bueno, esto permite mucha cantidad de parámetros y mucha cantidad de condicionales para aplicar filtros y poder obtener datos más rápido, de forma más eficiente y de forma totalmente natural y rápida. Un dato no menor es que se pueden obtener en tiempo real. Es decir, yo tengo permanentemente gente que me está aportando datos y estoy consultando esa base en el mismo momento. Entonces, no es que tengo que estar haciendo cargas para poder hacer los análisis. A medida que van llegando, las voy actualizando y las voy refrescando. Ahora viene la parte más eh, importante, digamos, a nivel de seguridad, que es en el cual eh, yo tengo que habilitar la seguridad. Es decir, yo cuando levanto Elasticsearch y Kibana, entre los dos se hablan, necesita seguridad. Cualquier persona que tenga acceso web a esta página o acceso al puerto de 1200 pasa sin ningún inconveniente. Eso hace que yo tenga los datos y no estén protegidos. Entonces preciso protegerlos. Aquí es donde entra a jugar XPack. Entonces, XPack lo que se hace es, se habilita en los nodos, es decir, cuando estoy levantando el nodo de Elasticsearch, le digo habilitar XPack, que eso lo que habíamos visto hoy era que los atributos de XPack están habilitados. Un servicio que permite ejecutar el tráfico entre los componentes. Es decir, si yo tengo un servidor Kibana que se tiene que hablar con un servidor Elasticsearch y no están físicamente en el mismo servidor, la información va a viajar. Si alguien intercepta esa información, una vez que tengo el usuario y clave, la puedo tener. Para eso se precisa una encriptación. La encriptación la provee XPath. Entonces, básicamente, para habilitar la seguridad, al menos en modo básico, dependiendo de vuelta del nivel de licenciamiento, hay que configurar las claves en Elasticsearch para decirle, bueno, tenés XPath, perfecto, habilitalo y habilitalo con las claves y cada usuario de sistema va a tener estas claves y a su vez podés habilitar usuarios puntualmente para que accedan a Elasticsearch que no sean usuarios de sistema, que tengan ciertos roles, tal y como lo hacemos desde Kibana. Para esto, aquí les, les puse los pasos que hay que seguir, no son complejos, son muy simples de seguir. En realidad es conectarse al servidor, correr el script de setup de configuración de claves para los usuarios de sistema. Ahí yo a una pregunta ahora la contesto. Conecta el servidor, o sea, hay que conectarse al servidor, configurar las claves de sistema para poder autenticar después las distintas componentes del servidor. Se pueden elegir las claves de forma interactiva automática, es decir, yo puedo elegir cuáles quiero o puedo decir elegí las dos, no tengo problema, las contraseñas son bastante seguras, son cadenas de por lo menos de 32 o de 48 caracteres, y esas claves son las que hay que utilizar para registrar y configurar componentes de Elasticsearch contra Elasticsearch. Hay una pregunta acá que dice si XPath sirve para encriptar la comunicación entre agentes de bits y de cluster. Ese caso puntualmente tendría que revisarlo, ese caso puntual no lo analicé, lo podríamos revisar. Entiendo que a priori, según la configuración básica, la comunicación va directamente en claro, porque solamente en bits. Cuando uno habilita el módulo, lo que hace es, le indica el destino de Elasticsearch y las credenciales de acceso, pero no se especifica ninguna clave de encriptación. Tendría que revisar si efectivamente el tráfico viaja encriptado o si hay una negociación entre bits y Elasticsearch para encriptar la comunicación. Sobre XPath, en realidad es un módulo licenciado, pero en la versión básica, o sea, no en la open source, pero sí en la versión básica, que no tiene costo, tiene ciertas funcionalidades habilitadas, como por ejemplo esto que comentaba, la encriptación entre los distintos componentes, la autorización con claves a nivel de archivo, es decir, yo tengo que dar de alta a los usuarios localmente en Elasticsearch, pero no puedo autenticar contra un directorio LDAP o contra un Active Directory. O no puedo utilizar los módulos de Machine Learning, que esos son, o sea, tienen más inteligencia y permiten hacer otro tipo de funcionalidades, se encuentran licenciados en escalones de licenciamiento más elevados, que esos están disponibles en la página de Elasticsearch. No sé si eso contesta la pregunta, Alejandro. Vale, bien.
Seguimos entonces. Después, para el caso de el alta de un usuario, yo puntualmente me creé un usuario con nombre mío, que el comando que es muy parecido, o sea, es muy similar a cómo se dan de alta los usuarios en Linux, en lo cual o sea, hago un Elasticsearch Users y le digo que me haga un user add, le paso el usuario, la clave y qué rol o roles va a tener. De la misma forma que lo podría hacer desde Kibana. Es decir, si lo quisiera hacer desde Kibana, lo voy a ver así. Les muestro, les comparto pantalla. Así. Vengo a la configuración, que está en esta zona de acá, y vengo a la parte de usuarios, y acá puedo gestionar los usuarios. Puedo agregarlos, este usuario lo agregué directamente desde Kibana. Un dato no menor es que los usuarios que yo agregue desde Kibana no los voy a ver reflejados en Elasticsearch cuando los consulte y viceversa. Yo puedo dar de alto usuarios en Elasticsearch y que no me figuren en Kibana. O sea, yo puedo utilizar este usuario para conectarme contra Elasticsearch y me va a funcionar usar el usuario que es Hernán Kibana contra Kibana y contra Elasticsearch, pero entre ellos no se van a estar viendo de forma indistinta. Es un tema que es un detalle, digamos, a tenerlo en cuenta. Es decir, si se gestionan usuarios de un lado o de otro, hay que verlos de los dos lados, nada más que eso. Entonces, de la misma forma que puedo ver esto, puedo ver también los índices, como les comentaba hoy de Kibana, en lo cual veo que este está en yellow. Puedo ver las estadísticas y me dice que tengo 2 shards y una successful. Entonces, lo que les comentaba hoy, Kibana es no solamente la suite para mostrar gráficas, sino que permite toda la gestión completa de la suite. Como les comentábamos hoy, eh, en caso de que nos quieran contactar para revisar, les dejamos un botón aquí arriba para que nos dejen sus datos de contacto y podamos entablar una conversación o podamos evaluar si los podemos ayudar en algún caso puntual. En el caso de la seguridad desde Kibana, como hablábamos hoy, por un lado levanto Extract, levanto los módulos y levanto las configuraciones. En algún lado las tengo que configurar. Eso se configura en un archivo de configuración, en el archivo de configuración de Kibana, que lo que se hace es, como se puede ver aquí, se pone cuál es el host, cuál es el usuario, cuál es la clave, y un aspecto muy importante es que hay que poner una clave de encriptación. Yo le puse un UID directamente sin problema, pero es algo que por seguridad previene los ataques. Es decir, si yo siempre tengo la misma clave de encriptación, podría llegar a atacar. Entonces, cada uno se genera su propia clave de encriptación, aseguramos más todavía la suya. Después, para ya ir redondeando, que es esto lo que les había comentado, se pueden dar alta los usuarios tanto desde Kibana como desde Elasticsearch. Y lo que les comentaba, que en realidad los usuarios que se dan de alta de forma independiente en los distintos nodos pueden llegar a ser o sea, no se van a ver los unos entre los otros, es un tema que no pude encontrar la razón, pero es algo que sucede, digamos, y que es así. Luego, como habíamos dicho hoy al inicio, vamos a hacer un punteo general de todo lo que vimos y sobre eso si existe alguna consulta más sobre algo que haya quedado un poco en el aire, vemos de evacuarla y de cerrarla. Entonces, haciendo un punteo rápido. Elasticsearch, que era lo que era la suite Elasticsearch Logstash y Kibana, pasa a ser la suite completa por Elasticsearch, Logstash, Kibana, Bix y Extra. Se puede hostear tanto en Elastic Cloud, donde está todo el servicio ya habilitado, o se puede levantar la propia infraestructura en infraestructura propia, ya sea de nube o física. Elasticsearch en sí es un sistema que está concebido para ser distribuido y resiliente desde la concepción, o sea, desde su fundación o desde su creación
ya está habilitado para ser así y no es necesario estar agregando componentes o repensándolo o viendo qué estrategia de partición tengo que hacer para que funcione. Ya funciona y ya está, tiene sus algoritmos de distribución. O sea, de distribución de datos y de particiones. Se puede, obviamente, interactuar con el servidor a través de la API REST, que la publica en el puerto 9200, dependiendo si son contenedores Docker. Yo puntualmente publiqué uno solo, pero pueden ser todos los nodos que tengan habilitado el servidor a través del puerto 9200, si su autorización o no, se pueden consultar. Los registros que devuelve Elasticsearch típicamente se devuelven con su puntuación y su relevancia, calculadas en base originalmente en base al índice inverso, dependiendo si hay algún caso de que se aplique filtrado en el cual el valor de scoring pasa a ser 1 siempre. Logstash se puede tomar como un preprocesador de datos, un enriquecedor de datos, el cual permite darnos más valor a la información. Es mucho más complejo, es mucho más pesado, pero permite ayudar en estos casos. Como les comentaba, el caso típico, bueno, tengo ciertos datos de ventas, bueno, le voy agregando más datos que a priori no tengo, pero sí los puedo conseguir. Cosa de que cuando yo precise hacer un tablero ya tenga toda la información buscable, indizada y presentable en una forma agradable visualmente y práctica de usar. Después, Kibana, que es un poco la estrella de todo, es la parte de analítica y gráficos, y donde se gestiona todo, en lo cual se puede, como comentábamos, se puede crear un dashboard, y ese dashboard y esas consultas se pueden hacer en cualquiera de los dos lenguajes, en el Kibana Query Language o en el DSL, en el DSL, en el lenguaje de consultas de Elasticsearch nativo. Se puede pegar esa consulta en un dashboard que ya está resuelta, esa es la que trae el dashboard, y ese dashboard es el que se puede que se puede publicar y habilitar usuarios para que los usen, que tengan ciertos privilegios y ciertos grupos. También vimos bits, en lo cual son clientes livianos que se pegan a los servidores puntualmente, a los servicios que yo quiera buscar y analizar, obtienen los datos y los van reportando en tiempo real. Eso hace que podamos tener un IS, el event log de Windows, pueda estar monitoreando Docker, pueda estar monitoreando un SSH, un syslog, cualquier tipo de información que esté reportando datos en tiempo real, también lo pueda hacer. Y por último, vimos que XPack, que es el módulo de seguridad de implementación, que también está en Machine Learning, si bien tiene restricciones de licenciamiento, también en la funcionalidad básica, en el licenciamiento básico, tiene algunas funcionalidades que sí son de utilidad también. De momento, como les habíamos comentado, en caso de que entiendan que podamos ayudarlos, estamos conectados, les dejamos el botón para contactarlos para poder evaluarles, ayudarlos a evaluar una solución que puedan llegar a necesitar. Y también queremos comentarle que en el ciclo de webinars de Nublit, el próximo jueves también tenemos un webinar dedicado a Azure DevOps, que lo va a estar dictando Mario Rodríguez, también con mucho conocimiento en el tema. Y bien, por último, les agradecemos el tiempo dispensado, se fue un poco más, fue un poco largo, pero espero poderles haber aportado un vistazo por lo menos general de Elastic y de toda la suite de Elastic Stack para poder tener un poco más de concepto y saber evaluar qué aspectos son los que pueden llegar a ser de uso. Como les decía, les agradezco mucho. Quedamos en contacto con todos ustedes. Estamos con el mail y con todos los datos de contacto abiertos. Y como frutilla de la torta, comentarles que después de todo el esfuerzo que hemos hecho con las bases de datos relacionales que les había comentado al principio, al final pudimos encontrar la evidencia, pero transpiramos muchísimo. Eso es todo. Muchas gracias y pasen muy bien. Hasta luego. Gracias.